gracias al Señor, ¿verdad? Por el privilegio que nos da en esta mañana eh, de ser parte, ¿verdad? De esta gran bendición, pues quizás todos hacemos un esfuerzo, todos, ¿verdad? Quizás pudiéramos estar ahorita acostaditos, dormidos, pero aquí estamos y eso, ¿verdad? Pues, eh, se refleja, ¿verdad? El interés que tenemos de alimentarnos en cada día de la palabra del Señor. Amén. Eh, Así, hermano, los voy a, bueno, primeramente, ¿verdad? Darle la bienvenida a todos los que están acá y a la vez decirles, ¿verdad? Eh, Comenzamos bien, estamos comenzando bien el año. Es el primer despertando, o sí, el primer despertando con Jesús del año. Se recuerdan, ¿verdad? Que desde el año pasado no hemos tenido, ¿verdad? Un despertando con Jesús y este es el primero del año. Así que dígale a su vecino, ¿verdad? Te felicito porque has comenzado bien. Y de igual manera, ¿verdad? Lo voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 4. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Amén. Así que lo vamos a leer como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar, poder compartir, Señor, esta palabra, poder recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Pedimos que seas tú dándonos ese entendimiento, que seas tú, Señor, quien hables a nuestras vidas y puedas ayudarnos, Señor, para poder en cada día poder poner en práctica tu palabra, Señor. En tu nombre lo pedimos. Amén. Eh, yo he titulado, hermano, esta reflexión como no te desconectes, no podrás solo. Solos no podemos, hermano. Y mientras meditaba, ¿verdad? Estudiaba un poco la palabra, se me venía a la mente muchas veces, ¿verdad? Como trabajadores, eh, nosotros podemos tener ayuda de alguien para hacer algunas cosas. E incluso, ¿verdad? A mí me pasa, pero muchas veces nos sentimos capaz que podemos hacer las cosas nosotros solos. Y decimos, ¿verdad? Ya sea levantar algo pesado, hacer fuerzas de algo. Y el pastor general, ¿verdad? Muchas veces me regaña y me dice, ¿y por qué no pedís ayuda? Ahí te va a salir una tu hernia. Y en realidad, ¿verdad? Que muchas veces necesitamos ayuda. Y así mismo, ¿verdad? En lo espiritual, necesitamos siempre de Dios, hermano. Amén. Dice en el versículo 1, ¿verdad? Comienza hablando Jesús y dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Eh, la vid, ¿verdad? Es sinónimo de un árbol. Jesús dice, yo soy el árbol, yo soy la vid verdadera, pero ahí, ¿verdad? Nos encierra
una parte muy importante donde dice vid verdadera. O sea que no solo hay una vid, hermano. Hay muchas vid, pero Jesús es la vid verdadera. El enemigo, ¿verdad? Se disfraza, se quiere disfrazar de todas maneras para tratar de parecerse a Dios, de parecerse a Jesús. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, esto nos dice, ¿verdad?, de que Dios es el Padre de la verdad y Satanás, ¿verdad?, es el padre de la mentira. ¿Y quién es nuestro Padre, hermano? Dios. Amén. Pero eso, ¿verdad?, va a depender de nosotros. Depende, ¿verdad?, de cómo nosotros eh, reflejemos a Dios. Vamos a decir que somos hijos de Él. Pero si nosotros, ¿verdad?, no reflejamos a Dios, pues ahí, ¿verdad?, los demás o cada quien, ¿verdad?, se va a dar cuenta de la genética del Padre que tiene. Amén. Entonces, Jesús es la vid verdadera. Eh, Dice, continuando en el versículo, dice, y mi Padre es el labrador. El labrador, ¿verdad?, es aquella persona, en este caso es Dios, que va al campo, ¿verdad? Busca una tierra fértil, abre aquel hoyo, como decimos, ¿verdad?, en el buen salvadoreño, siembra esa semilla y luego, ¿verdad?, que esa semilla crece de igual manera que la ha sembrado, ¿verdad?, la cuida. Entonces, Él es el labrador. A veces, ¿verdad?, cometemos el error de que muchas veces peleamos con el labrador. No sé si en algún momento nos ha pasado, ¿verdad? Pero eh, eso arruina, ¿verdad?, la semilla. Cuando peleamos con el labrador, hermanos, es decir, que no queremos incluir a Dios en nuestra vida. Muchas veces, ¿verdad?, decimos, bueno, si yo ya me casé, este es mi hogar, este es mi matrimonio, ¿por qué, verdad, Dios se tiene que meter en mi matrimonio? Muchas veces hemos pensado así. Quizás en cierta ocasión hemos pensado eso, pero debemos de incluir a Dios en nuestro matrimonio. Debemos de incluir a Dios, ¿verdad?, en nuestra familia y no pelear, ¿verdad?, con aquel que nos ha sembrado, aquel, ¿verdad?, que nos ha preparado, aquel que nos ha dado ese privilegio de tener una familia, de tener un hogar, de tener una esposa o un esposo. Por eso, ¿verdad?, debemos de incluir a Dios en nuestra vida. De igual manera, ¿verdad?, en los negocios, en los trabajos, en todo, debemos de incluir a Dios. Muchas veces podemos decir, no, si yo este trabajo o este negocio lo tengo, ¿verdad?, porque me he esforzado, porque yo he sudado, decimos, pero debemos de incluir a Dios, debemos de incluirlo, ¿verdad?, en todo. Eh, el Hijo da frutos, pero el Padre es quien lo cuida. Decíamos, ¿verdad?, que la vida de Jesús, el Hijo, Él es quien da esos frutos. Muchas veces nos equivocamos y decimos, no, si todos estos frutos que yo he dado, decimos, el fruto lo da el Hijo, lo da Jesús. Amén. Dice en la parábola, ¿verdad?, que hemos leído, o en los versículos que hemos leído, primeramente Jesús está hablando de Él y del Padre, pero luego, ¿verdad?, como que hace una pausa y dice, hoy voy a hablar de nosotros, ¿verdad?, los hijos, de, de lo que es, ¿verdad?, el pámpano. Dígale a su vecino, yo soy el pámpano. Nosotros somos el pámpano. Entonces dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eh,
Hay quienes, ¿verdad?, que dicen que el pámpano es como parte, ¿verdad?, del árbol ya lo más pequeño que va quedando y donde cuelga el fruto. Así dicen algunos estudiosos, ¿verdad? Hay otros que dicen que es la hoja. Y yo me voy a quedar con la hoja, ¿verdad? Que ese pámpano es la hoja. Quizás, ¿verdad? No somos el árbol, porque el árbol es Jesús, ¿verdad? Es la vid. Quizás no somos quien planta el árbol, porque es Dios, pero somos el pámpano, somos la hoja. Y si nosotros vemos la figura, ¿verdad?, de un árbol, la hoja se ve, ¿verdad?, tan insignificante, algo tan pequeño, pero que también, ¿verdad?, tiene una gran función, tiene una gran labor dentro eh, de lo que Jesús habla de la vid verdadera. Entonces, la hoja no da fruto, pero es la responsable de cargar ese fruto y que no caiga. Es la hoja, ¿verdad? La que ahí nosotros vemos a veces en árboles, que ahí está, ¿verdad?, el puñito de hojas. Ahí están cuidando de ese fruto para que no caiga. Es decir, la hoja soy yo. Tengo la responsabilidad de cuidar todo lo que es de Dios primero y luego me da la responsabilidad de cuidarlo. ¿Cuántos frutos tenemos, nos ha dado el Señor, hermano? Si nosotros nos ponemos a hacer memoria, ¿verdad? Principalmente en nuestra familia. El Señor, ¿verdad? Antes de que cada uno de los que tienen hijos, primero han sido de Dios, primero han sido, ¿verdad?, Eh, del labrador, primero han sido de la vid y luego nos lo ha otorgado a nosotros para que cuidemos de ese fruto. Entonces, dentro de la familia tenemos esa responsabilidad y decir, ¿será que estoy cuidando de los frutos que el Señor me ha dado? ¿Será que estoy cuidando de mis hijos? ¿Será que esa esposa, verdad, que primeramente fue de Dios y luego me la dio a mí, la estoy cuidando? Y viceversa, ¿verdad? También el esposo. ¿Será que lo estamos cuidando? ¿Será verdad que estamos teniendo esa función de cuidar lo que Dios nos da? De cuidar, ¿verdad?, ese fruto que Dios nos ha permitido ser parte de nosotros y decir, lo estoy cuidando o no lo estoy cuidando. Ahí cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos de preguntarnos y decir, sí lo estoy cuidando. Y si no estamos cuidando de ese fruto, hermanos, tenemos, ¿verdad?, ese desafío de decir, es cierto, he descuidado a mis hijos. Quizás, ¿verdad?, el pastor general algunas veces ha dicho, usted está aquí y sus hijos, ¿dónde están? Quizás muchas veces no los queremos levantar, ¿verdad? Pero en el resto, ¿verdad?, del día hay más cultos. Y ahí, ¿verdad?, es donde nosotros debemos de decir, no lo quería hacer mañanear, pero tenemos más días, ¿verdad?, para traer ese fruto y decir, lo estoy cuidando, lo estoy llevando, ¿verdad?, por el camino correcto. E igualmente, ¿verdad?, todos tenemos amigos. ¿Será que estamos cuidando de esos amigos? ¿Será que ese fruto que el Señor nos ha dado como amigos lo estamos cuidando? ¿O lo dejamos, verdad, que se pierdan, que se caiga ese fruto, que se eche a perder? Tenemos, verdad, como hoja, como pámpano, ese gran desafío de cuidar de ese fruto. Dice, verdad, que todo pámpano que no lleva fruto será quitada. Dios no honra, verdad, al que no da fruto, mejor lo quita. Entonces, no importa
cuánto sientas que el enemigo te ataca, tú eres la hoja que necesita cuidar de ese fruto. Muchas veces, ¿verdad? Nos sentimos eh, que Satanás, ¿verdad? Nos ataca. Muchas veces nos sentimos que no podemos más, pero hay personas, ¿verdad?, que están pasando algo más difícil que nosotros. Y nosotros, ¿verdad?, estamos acá agarrando esa fuerza para poder ¿verdad?, donde aquel fruto y decirle, tú puedes, sigue adelante. A pesar de lo que nosotros estemos pasando, debemos de apoyar a los demás. Eh, Aunque no crean en ti, tú sigue dando frutos. Aunque ya no estén todos, ¿verdad? Los que antes estaban, tú sigue dando frutos. Si nosotros llevamos este punto, ¿verdad?, a las reuniones familiares, quizá a veces llegamos y decimos, ya tal hermano ya no está, ya tal hermana ya no está. Pero eso, ¿verdad?, no debe desanimarnos, sino que al contrario, eso nos debe de motivar y decir, ese fruto que el Señor nos confió, ya no está aquí. Hay que ir, ¿verdad? Hay que buscarlo, hay que hacer ese trabajo. Decíamos que somos una hoja, una simple hoja con una gran función, una gran responsabilidad, cuidar el fruto. Eh, lo que hace a un gran hijo, hermanos, no es dar muchos frutos. Muchas veces nos podemos confundir y decimos, yo soy un gran hijo porque estoy dando un montón de frutos y se nota. Eso no nos hace un gran hijo. Nos hace un gran hijo, ¿verdad? El cuidar el fruto que Dios nos ha confiado. Eso habla mucho de nosotros y decimos, lo que Dios me ha dado, lo estoy cuidando. Pero muchas veces miramos más la cantidad, ¿verdad? De, de frutos y estamos descuidando parte, ¿verdad?, de ese fruto que Dios nos ha dado. Así que hay que revisarnos, ¿verdad? Y decir, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo está, verdad? Todo aquel que me rodea. Dice en el versículo 3 que ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Con el que da buen fruto, hermano, dice que Dios lo limpia, o sea, lo poda, ¿verdad? Y lo hiere. Esto es igual, ¿verdad? Decir que lo purifica para dar más fruto. Me recuerdo en cierta ocasión, el pastor Elías contaba de que él tenía un árbol de limón en la casa que habitaba antes y ese árbol pues siempre se mantenía cargado de limones y de presto dijo él de que vio que ya no daba muchos y que comenzó a ver eh, un montón de hojas secas en ese árbol y que llegó un hermano, parece que dijo, y que le había dicho que por qué no limpiaba ese árbol, que ese árbol no prosperaba, ¿verdad? Porque tenía mucha hoja seca y al derramarlo, ¿verdad? Quitarle esa hoja seca, esas ramas secas, ese árbol iba a agarrar fuerza y iba, ¿verdad?, a producir más fruto. Entonces, así pasa con nosotros, así pasa, ¿verdad? El Señor quiere limpiarnos muchas veces, pero muchas veces nosotros no dejamos. Muchas veces, ¿verdad? El Señor quiere, ¿verdad?, purificarnos para que demos más frutos, pero muchas veces no dejamos que el Señor nos limpie. Muchas veces no dejamos, ¿verdad?, que el Señor nos purifique. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos que decir, hay que dejar
que el Señor nos puede, te está limpiando. Si sientes, ¿verdad?, que el Señor te está hiriendo, es porque te está limpiando. Muchas veces nos sentimos en bendición, hermano, con lo que tenemos, con lo que hacemos, pero aunque estemos en bendición, hay que dejar que el Señor nos pode. No hay que conformarnos. En lo espiritual, hermanos, hay que dejar que el Señor nos pode. El Señor quiere preparar algo más grande para cada uno de nosotros, pero nosotros nos conformamos y decimos, no, así estoy bien, ¿verdad? Hay que dejar que el Señor nos pode. Amén. Eh, si no dejamos que Dios nos limpie o pode, nos quedamos sucios con lo mucho o los pocos frutos que tengamos, ¿verdad?, delante de la gente, pero con nada delante de Dios. Muchas veces no dejamos que Dios nos limpie y ponga lo mejor porque preferimos quedarnos con lo que ya tenemos, aunque esté sucio. Dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y aquí viene, ¿verdad?, un punto muy importante. Como decía el tema, no sé si lo he puesto, dice, no te desconectes, solo no podrás o no podrás solo. Entonces, si volvemos a la figura del árbol, somos la hoja nosotros. Si nos desconectamos, hermanos, nos vamos a secar en la figura de la hoja, ¿verdad? Entonces, permaneced en mí y yo en vosotros. Dios dijo, ¿verdad? Me voy, pero les dejo el consolador. ¿Cuál es ese consolador? El Espíritu Santo. Y en lo que hemos leído, hermano, ¿dónde está el Espíritu Santo? Vemos, ¿verdad?, que está el labrador, el Padre. Vemos que está la vid, ¿verdad?, el Hijo. Pero, y de ahí, ¿verdad?, está el pámpano que somos nosotros. Pero el Espíritu Santo, ¿dónde está? En nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, es porque estamos conectados con el Señor. Amén. Pero si nos desconectamos, nos vamos a secar, nos vamos a lastimar nosotros mismos, nos vamos a herir nosotros mismos y no va a ser para nada bueno, sino, ¿verdad?, que va a ser para algo que al final puede terminar mal. Entonces, debemos de permanecer conectados a la vida. Debemos de permanecer conectados con Jesús. Nos gusta el Padre que siembra y cuida, ¿verdad?, al Hijo que da frutos, pero descuidamos o ignoramos al Espíritu Santo que nos confronta. Muchas veces, ¿verdad?, nos conformamos en decir, no, si yo el jueves estuve ahí en el culto, yo con eso me conformo. No dejamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos confronte. No dejamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos ministre y nos corrija, porque muchas veces no nos gusta eso. No nos gusta, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos corrija. Porque cuando hacemos algo mal, hermanos, sentimos aquello, ¿verdad?, que el Espíritu Santo pone en nosotros y nos dice, eso no está bien. Eso que estás haciendo, ¿verdad?, está mal. Entonces, el Espíritu Santo nos está confrontando. Y en esta mañana, ¿verdad?, el Espíritu Santo puede llegar a cada uno de nosotros y decirnos, ¿verdad?, y recordarnos quizás lo que en cierta ocasión hemos hecho mal delante de Dios
y nos confronta y nos dice, hoy es el momento, hoy es el día, ¿verdad?, en el cual podemos enmendar ese error. Que antes, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios estaba en una arca, donde querían llevar, ¿verdad?, al Espíritu Santo de Dios, allá movían esa arca. Donde quiera que iban, ¿verdad?, y querían tener al Espíritu Santo, movían esa arca. Pero hoy tenemos el privilegio de nosotros ser esa arca, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, está en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, eso nos dice mucho, hermano. No estamos solos, no estamos solos. O sea, toda dificultad que se nos venga, no estamos solos. Recuerdo el mensaje del pastor general, el primer mensaje, o antes de terminar el año creo que fue, donde él decía, se nos viene un gran gigante, que era el 2024, ¿verdad? Pero no estamos solos. El Espíritu Santo, ¿verdad?, está con nosotros. A veces, ¿verdad?, tenemos a la iglesia o a la reunión como una arca, donde venimos a buscar de la presencia de Dios, cuando tú y yo, ¿verdad?, somos esa arca donde mora el Espíritu Santo. Me llamaba la atención esto porque eh, hace poco yo estuve, ¿verdad?, el día lunes en una reunión familiar donde estábamos hablando, ¿verdad?, de los aposentos, o sea, de aquel lugar en el cual, ¿verdad?, nosotros buscamos de la presencia de Dios. Y, y me llamaba mucho la atención porque muchas veces, ¿verdad?, decimos, o pasa que el aposento que nosotros tenemos, hermanos, solamente es la reunión y acá en la iglesia. Solo acá, ¿verdad? Y en la reunión buscamos de Dios, pero cuando estamos en nuestro hogar, muchas veces nos olvidamos. Muchas veces, ¿verdad? Se nos olvida. Muchas veces nos distraemos. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, buscamos de la presencia de Dios, si somos esa arca, ¿verdad?, debe de estar a toda hora activa. En cualquier situación, ¿verdad?, debe de estar activa. O sea, debemos de dejar que el Espíritu Santo esté en nosotros en todo momento. Amén. Por más que trates de hacer las cosas solo, no podrás. No podemos, ¿verdad?, estar con un pie afuera y con el otro adentro. Eso no se puede, ¿verdad? Sino que debemos de estar siempre cerca del Señor, porque eh, todo aquel, ¿verdad?, que se aleja, termina mal. Ejemplo de eso, ¿verdad? Vemos a Pedro, trató de seguir de lejos a Jesús y lo negó. Vemos, ¿verdad?, a Judas, se alejó de Jesús y unas monedas, ¿verdad?, le parecieron más importantes que Jesús y lo entregó. Vemos, ¿verdad?, a Jesse, aquel hombre, ¿verdad?, que andaba con Eliseo, podía ser, ¿verdad?, que Eliseo levantara en él eh, un hombre de Dios, pero prefirió irse, ¿verdad?, detrás de las cosas que Naamán llevaba y al final, ¿verdad?, lo que consiguió solo fue una lepra. Imagínense todo lo que nos pone de ejemplo la palabra que nos puede pasar, ¿verdad?, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de su presencia. Entonces, eso nos dice, ¿verdad?, que debemos de mantenernos conectados a esa vid verdadera. Debemos mantenernos, ¿verdad?, conectados al Señor. Amén. Dice que todo el que se aleja se seca. Ahora viene una pregunta, ¿verdad?
¿Será que podemos solos? No, ¿verdad? No podemos solos. El intento está disponible, hermano. Podemos preguntarnos y decir, ¿será que podemos solos? Pero al final, ¿verdad? Si nos vamos solos, sabemos, ¿verdad? Que no vamos a poder. Siempre hay que incluir al Señor en todo. Eh, Cuidado, ¿verdad? De ser una hoja que vuela. ¿Cómo es eso? Si estamos en la vida, hermanos, estamos ahí, ¿verdad? Seguros, estamos sujetos. Pero la hoja que vuela es aquella que dice, ¿verdad? Ah, quizás en el mundo me iba mejor y se desprende. Viene un viento, ¿verdad? Y la desprendió, se la llevó. Pero eso, ¿verdad? Hace que esa hoja se eleve. Y así pasa cuando nos desprendemos del Señor. Muchas veces sentimos que todo nos va mejor. Muchas veces sentimos, ¿verdad? Que ya ni nos enfermamos en el mundo. Que ya ni nos enfermamos, ¿verdad? Cuando nos desprendemos del Señor. Muchas veces sentimos, ¿verdad? Que hasta en la economía nos va mejor. Porque así pasa con la hoja que vuela. Se siente, ¿verdad? Que todo va hacia arriba. Pero llega un punto, hermanos, en el que esa hoja tarde o temprano va a caer. Si nos alejamos del Señor, hermanos, tarde o temprano se nos va a acabar esa vida buena que decimos. Y ahí, ¿verdad? Es lo triste. Cuando esa hoja ya cae, muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Ahí pasamos y pasamos, ¿verdad? Y pateamos la hoja. Pero si está verde la hoja, no vemos que le pasa nada. Lo más que pasa, ¿verdad? Que le sale un juguito ahí. Y así pasa con nosotros. Si nos alejamos del Señor, nos desprendemos, tarde o temprano, ¿verdad? Vamos a caer. Y ahí, ¿verdad? Las personas nos van a pisotear, nos van a pasar por encima, nos van a sacar el jugo, pero todavía no vamos a sentir mucho, no vamos a sentir mucho, ¿verdad? Pero ¿será que la hoja todo el tiempo se mantiene verde en el suelo? No, ¿verdad? Llega un punto en el que se seca. Y cuando esa hoja se seca, hermanos, y pasa una persona y la pasa pateando, ahí sí, ¿verdad? Si está bien seca, seca, la hace mil pedazos, la hace un montón de pedazos. Y así puede pasar con nosotros. El enemigo nos va a agarrar, ¿verdad? Y nos va a hacer como Él quiere, porque nos alejamos del Señor. Entonces, para finalizar, ¿verdad? Eh, Vemos, ¿verdad? Esa hoja, pero aún en el árbol, ¿verdad? Quedan muchas hojas. Y ahora, ¿verdad? Véase usted y diga, o haga una captura, ¿verdad? Con su vista y vea a 360 grados y vea a todos los que están a su alrededor. Todos ustedes, ¿verdad? Son parte de esas hojas, de ese árbol. Entonces, hay una hoja que ya cayó. El deber de nosotros, ¿verdad? Que todavía quedamos en ese árbol es dejar que esa hoja siga ahí. O tratar de animarla y decirle, puede volver, ¿verdad? Porque nosotros todavía estamos conectados. O ya no. Amén. Todavía, ¿verdad? Todavía estamos conectados. Entonces no estamos solos. Pero aquel que ya se desconectó, hermanos, hay que buscarlo. Hay que buscarlo, ¿verdad? Hay que decirle, todavía hay oportunidad. O nos desprendemos nosotros también. No, ¿verdad? Hay que tratar de buscarlo. Entonces, ya para finalizar, ¿verdad? Decirles, hay muchas personas que se han alejado. Hay muchas personas, ¿verdad? Como les dije, a mediados de la lectura,
Quizás llegamos a las reuniones, ¿verdad? Y ya no están. Hay que buscarlos. Hay que decirles, ¿verdad? Todavía te puedes conectar. Todavía puedes, ¿verdad? Levantarte. Y si en esta hora también, hermanos, hay personas que se han alejado del Señor, decirles, ¿verdad? Todavía hay tiempo. Todavía podemos. Todavía, ¿verdad? Podemos conectarnos. Así que si hay alguien, hermanos, en esta hora que se ha alejado del Señor, se ha desconectado de la vida verdadera, este es el momento, ¿verdad? En el que podemos decir, necesitamos conectarnos nuevamente. Necesitamos, ¿verdad? Estar cerca del Señor. Necesitamos tenerlo siempre en nuestro corazón. No sé si hay alguien, ¿verdad? Que quiera en esta hora, ¿verdad? También recibir al Señor. Este es el momento. Este es el momento en el que podemos decir, yo nunca me he conectado. Yo nunca he estado conectado al Señor y quiere tener esa experiencia. Este es el momento en el que puede decir, hoy quiero llegar a la vid verdadera. Si no lo hay, hermanos, que el Señor les bendiga y nos queda, ¿verdad? Y nos queda ese desafío de decir, no estamos solos, sigamos adelante. Amén. Antes de finalizar, hermanos, vamos a dar los anuncios que son, ¿verdad? Que ya iniciaron las doctrinas para bautizos. En este día, ¿verdad? A las 8:30 se va a estar llevando a cabo esa doctrina. Tenemos culto a las 10 de la mañana, culto de jóvenes a las 2, culto general a las 4. De igual manera, mandan una felicitación.